Día, por tanto, semana de poner la mirada precisamente en la lucha contra el cambio climático, día de mirar la sostenibilidad, día de ver qué medidas son útiles y duraderas. Vamos con nuestros invitados. Hoy abrimos mesa de tertulia online, muy bien acompañados. Carlos Paz es analista en geopolítica. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Lo mismo digo. También nos acompaña Guillem Martín, profesor de climatología en la Universidad de Carlemany. Bienvenido, Guillem. Buenos días. El tercero, seguimos repasando, María José Masnou Morera, coordinadora de la sección de Sostenibilidad y Cambio Climático de Cátedra China. Bienvenida, María José. Buenos días a todos. Gracias. Y Aníbal González, experto en geopolítica también. Aníbal, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. A ustedes por acompañarnos y completando esta mesa de tertulia, Luis Rodrigo de Castro, coordinador de Relaciones Internacionales de CEU San Pablo. Luis, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, si os parece, por entrar en materia, digamos que ahora mismo y sobre todo desde este punto, desde que lo vamos a analizar, la lucha contra el cambio climático llega en un momento en el que además la lectura sobre el impacto económico, tanto de los efectos de la financiación que se busca como las causas de que siga en detrimento este escenario climático, suma muchas referencias económicas a la hora de mirar precisamente esa batalla contra el cambio climático en este escenario de grandes incertidumbres económicas. No sé qué lectura lleváis a cabo, además, en un momento en el que además se busca unar voces, pero también llega un cambio de discurso por parte de Estados Unidos. Carlos, ¿le parece empezar? Perfecto. Si quiere decir en un momento, y hay un experto al respecto, que ese cambio climático, ese calentamiento global que ha ido evolucionando la definición, hay muchos científicos que hablan de que no se ha producido por efectos del hombre, pero no nos interesa hoy entrar en esa cuestión, sino que es una cuestión asumida, ese cambio climático y cómo va a afectar a la economía. Indudablemente estamos viendo estas reuniones periódicas año a año en donde no se llega de facto a ninguna conclusión. Además, la irrupción de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, con todo lo que él ha manifestado al respecto, pues nos hace pensar que no se va a llegar a ninguna decisión que englobe a todo el planeta, porque esa lucha contra el cambio climático es necesaria hacerla de una manera global. No vale que haya unas partes del planeta que hagan una lucha efectiva contra ese cambio climático, pero otras partes del mundo no la hagan. Aquí la cuestión fundamental de lo que se habló ayer, va a durar esta reunión hasta el día 22, de lo que se habló y sobre lo que va a girar todo constantemente es la financiación. Estuve viendo que se requiere una financiación de 100.000 millones y hay muchos países que indudablemente no podrían hacer frente a ese gasto económico contra la lucha del calentamiento global, pero se les va a ceder dinero en forma de deuda. Y de ahí veo yo que es un punto importantísimo, tanto en cuanto a muchos países se les va a condenar a una deuda infinita, se les va a tener de alguna manera esclavizados, y por otra parte vemos que los máximos países que contaminan no están por la labor de llevar a cabo esa lucha. Estoy hablando de China, por ejemplo, que ha dicho abiertamente que hasta el 2030 va a efectuar la mayor emisión de gases de CO2 y que a partir del 2030 hasta el 2060 va a ir bajando hasta equilibrar ese punto. Así que yo creo que, aun admitiendo esa cuestión del calentamiento global, yo creo que no hay una voluntad efectiva por parte de los grandes emisores de CO2 de luchar contra este calentamiento global. Mirando precisamente a ese calentamiento global y la urgencia de combatir esa situación, experto en climatología, Guillem, no sé la lectura ahora mismo de cómo hacer convivir la urgencia que se detecta en la naturaleza con lo que también es la urgencia del lado económico de muchos países.
Bueno, tenemos que entender la lucha contra el cambio climático como una adaptación económica a una nueva economía. Es decir, si ahora tenemos una economía basada en quemar petróleo, en quemar combustibles, y es por este motivo que hay países que no están dispuestos a abandonar este tipo de acciones, porque les reporta un beneficio económico. Si cambiásemos la economía, que me imagino que estas ayudas van enfocadas a este tipo de cambio económico, de cambio de paradigma económico, entonces podríamos llegar a la neutralidad carbono que tanto se espera para el 2050. Ya vemos que China lo está retrasando un poco, pero vamos, a nivel climático no deberíamos retrasarlo más. Y lo que sí que no debemos olvidar ni confundirnos es con los efectos del cambio climático. Es decir, aunque haya episodios meteorológicos extremos que causen muchos daños personales y materiales, como los que ha habido esta semana en Valencia, no debemos caer en la tentación de relacionarlo directamente con el cambio climático, porque estos episodios han pasado históricamente y bueno, la relación entre estos episodios y el cambio climático no es directa. Estos episodios han pasado toda la vida, pero el que sí que es evidente es que hay un calentamiento global que lo que hace es hacer más imprevisible la atmósfera. Luego volveremos para preguntarle precisamente a la hora de discernir, ¿no?, cuáles son los efectos verdaderos del cambio climático a la hora de hacer una lectura real de qué es realmente lo que hay que vigilar. Pero por seguir continuando, se ha mencionado ya en las distintas intervenciones a China, sin lugar a dudas. María José, gran experta en el gigante asiático, no sé esa lectura de la lucha contra el cambio climático, mirando la economía, sobre todo un gigante que crece a tal velocidad, aunque ahora ha frenado, ¿cómo puede compatibilizarse? ¿Qué lectura se puede hacer? Sí, mira, yo creo que es importante encuadrar, digamos, a China dentro del proceso de desarrollo económico y de un punto de inflexión que supuso la pandemia y el estallido de la burbuja inmobiliaria. De alguna manera, China inicia un proceso exacerbado de transformación de sus ciudades y de crecimiento de las ciudades y en el territorio, y también de una fuerte especulación inmobiliaria. Esta burbuja inmobiliaria de alguna manera se intenta controlar, pero de alguna manera se hace mucho más evidente justo antes de la pandemia. Por otra parte, la pandemia supone un punto de inflexión en el cual la economía china pues queda como estancada, queda de alguna manera acotada, digamos, a las propias restricciones que el gobierno chino impone para contenerla, con lo cual, después de la pandemia se inicia una nueva etapa que yo diría que está centrada en nuevas estrategias de desarrollo económico. Estrategias de desarrollo económico en las cuales la transformación ecológica, la transición energética es un objetivo en el cual la transformación ecológica será un motor de desarrollo económico para China. ¿Por qué? Porque de alguna manera las tecnologías vinculadas a las energías renovables serán un objetivo no solamente de control del propio problema medioambiental que el país tiene que afrontar, sino también para afrontar el mercado externo, en el sentido de que China es uno de los primeros productores de placas solares del mundo y un gran exportador de ellas, a la vez que inicia la construcción de parques eólicos, granjas solares, o sea, todo un proceso que lleva su tiempo, porque no debemos olvidar que China tiene una escala muy diferente a lo que es, por ejemplo, Europa. Mirando, volveremos a hablar sobre todo de esas ciudades sostenibles, ¿no?, también a la hora de hablar de desarrollo económico. Aníbal, por introducir esa lectura también en ese ámbito en el que, claro, China está, decía María José, ahora mismo inmersa en ese objetivo de desarrollo, de crecer, en plena disputa sobre la hegemonía del mundo. Esa lectura, esa batalla, ¿cómo puede dibujarse ahora mismo?
Mira, yo creo que no va a haber un consenso general en lo que va de esta COP29, porque bien sabemos que es prácticamente imposible unificar a nivel mundial lo que se está pidiendo aquí. Yo como analista geopolítico no puedo dejar de pensar, y como investigador también no puedo dejar de pensar de que se está usando el cambio climático como una forma de presionar de alguna forma a algunos gobiernos, a algunas pequeñas naciones y algunas grandes naciones también por otros intereses políticos y geopolíticos, ¿no? Pero no veo más allá de eso. Lo que sí sería interesante que ellos se plantearan, porque hay que entender una cosa. El cambio climático, según ellos, del punto de vista de ellos, es culpa del ser humano, de todo lo que hemos hecho, de lo que estamos prácticamente diezmando, ¿no? Más, el tema es los ciclos de la Tierra, que sabemos bien que son normales, naturales, tanto así como las lenguas de fuego del Sol, tanto sea como los movimientos de la Tierra. Todo tiene una situación que provoca todos estos desastres que tenemos en la Tierra desde toda la vida. Esto no es de ahora, esto no nació hace 20 años. Y cuando nos muestran estadísticas, nos dicen también desde que el 2012 fue el año más caliente. Pero ¿comparado con qué? ¿Con cuántos años? ¿Con cuántos? ¿100 años para atrás? No, apenas 30, 40 años para atrás. Entonces no hay forma de poder decir que el calentamiento global es real a tal punto de llegar a plantearnos una gravedad para la existencia humana. ¿Tenemos días más calientes? Sí. ¿Tenemos días más fríos? También. Y vamos a tenerlo siempre. Yo recuerdo desde muy pequeño vivir veranos de 39 grados de temperatura a 40 grados de temperatura, y se hablaba en aquella época que era el día más caluroso de los últimos 20 años, por ejemplo. Ojo, 20 años. O sea que si mirábamos 20 años para atrás en aquella época, estábamos hablando de 1950, por lo menos. Entonces, siempre hubo ese problema. Aquí yo creo que lo único que pueden llegar es a marcar las pautas sobre la financiación, de ver de qué forma, pero más lo veo como una forma de seguir manipulando gobiernos y naciones. No puedo pensar otra cosa. Luis, ¿cómo lo ves esta fotografía en esta lucha contra el cambio climático, la economía, los intereses, el compromiso de forzar esa deuda a esos países que no lo pueden llevar a cabo? Bueno, más allá de este tipo de argumentaciones en base a si el cambio climático se produce por una intervención humana o por los ciclos geotérmicos de la Tierra, esto que comentaba la persona que me ha precedido en el uso de la palabra, pero lo que es innegable es que hay un cambio que se está produciendo, lo dicen los indicadores científicos, lo dicen las investigaciones que se están realizando, hay un deshielo tanto en el Ártico como en la Antártida, es decir, hay algo que está cambiando. Y no se trata tanto de entrar a analizar si es culpa de la intervención humana, si es culpa de los ciclos terrestres de los que hemos hablado, sino de constatar ese hecho y de intentar paliar los estragos que eso puede ocasionar en la supervivencia de la especie humana, puesto que, bueno, en Europa nos resulta un poco más indiferente, pero hay países como, por ejemplo, aquellos del Pacífico, estas pequeñas archipiélagos que son repúblicas independientes, como por ejemplo Tuvalu, que se están viendo sumamente afectadas y que incluso una subida del nivel del mar puede amenazar su viabilidad a medio plazo, ¿no? Porque son terrenos que no son de una altitud muy elevada y por tanto se pueden ver sumergidos o por lo menos anegados por este incremento del nivel del mar. Por tanto, eso es de lo que va, creo yo, el debate, ¿no? No tanto de, insisto, si es intervención humana, consecuencias del desarrollo industrial, las emisiones de CO2. Bueno, algo está cambiando y de lo que se trata es de intentar que esto no vaya más allá de un punto crítico en el que pueda afectarnos, como digo, a la especie humana, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues hay posiciones encontradas, hay algunos países que demandan más a aquellos países más desarrollados, argumentando pues que, bueno, si aceptamos esta argumentación de que el cambio climático
se está produciendo debido a esa injerencia humana, bueno, pues aquellos que han contaminado antes deben resarcir a aquellos que han contaminado menos y que tienen un nivel de desarrollo menor, ¿no? Que ahora pues argumentan también que tienen su deber de contaminar más que el resto precisamente porque ya los anteriores habían contaminado. Bueno, estos debates también pueden parecer un poco estériles, un poco incluso pueriles de, bueno, pues tú has contaminado más que yo, ahora contamino yo. No, esto creo que hay que avanzar todos en la misma dirección, más allá de cuestiones, pues obviamente de las particularidades, como digo, de cada estado. Si hay un estado que se ve sumergido, como ponía el caso de Tuvalu, pues igual la comunidad internacional tiene que asumir parte de su responsabilidad, porque son flujos de población que se van a producir. Pues, por ejemplo, los llamados migrantes climáticos, aquellos que se pueden ver desplazados desde zonas ya de por sí bastante necesitadas, por ejemplo, en el entorno del Sahel, movimientos de población que en busca de esos recursos, sobre todo hídricos, dificultades para la agricultura, puedan ocasionar en países sensibles. Lo que sí resulta cuanto menos curioso que una reunión de este tipo en el que se persigue pues, la búsqueda de energías alternativas, energías renovables, modelos de producción verdes, se vaya desarrollando, o las 3 últimas ediciones se haya desarrollado precisamente en países que tienen como fuente de energía principal las energías fósiles. Pues primero en Egipto, luego en la península arábiga, ahora en Bakú, en Azerbaiyán. Por tanto, bueno, esto puede chirriar un poco y sobre todo esa sombra de Donald Trump, que aunque todavía pues, no ha tomado posesión, pero sí que ya está condicionando esa agenda precisamente por las pistas que podemos interpretar que va a dar en los próximos meses de por dónde va a caminar su administración. No es algo desconocido, tenemos como referencia su primer mandato y hay que recordar que Donald Trump sacó, por ejemplo, a Estados Unidos del Acuerdo de París, al que luego Biden le devolvió, y es de esperar, porque son manifestaciones que el propio Trump ha hecho también, de que va a volver a sacar nuevamente a Estados Unidos del Acuerdo del Clima, con lo cual esto puede impactar de manera significativa en esa intención de reducir o de no llegar más allá de un incremento de 1,5 grados en el calentamiento global. Por otro lado, China con estas declaraciones de que va a estar contaminando hasta 2030, pero también hay que recordar que China tiene una estrategia muy parecida para el año 2060 al Pacto Verde Europeo que en Europa ya estamos implementando y que tiene como objetivo llegar a la neutralidad climática en 2050. No va solo de que Europa y China vayan por este camino si el resto pues, no se suma a este esfuerzo. Va de que todos los países en mayor o menor medida se comprometan con formas de sostenibilidad y eficiencia menos contaminantes, pero si hay alguno de los grandes emisores que se baja del carro, pues todo esto queda un poco en papel mojado y sobre todo habrá que ver cómo el nuevo Estados Unidos de Donald Trump, que planteará para los próximos 4 años, 25-29, pues se pone de manifiesto y cómo esto acaba influyendo precisamente este tipo de iniciativas multilaterales. En este escenario, de alguna manera, han ido introduciendo en lo que está siendo esa lucha contra el cambio climático, sobre todo ha destacado al final la voz de Estados Unidos, de Europa, también de Asia, mirando precisamente a China. Y es ahí donde yo quería preguntar, porque en un momento en el que además en la parte de la geoeconomía, geopolítica, son precisamente puntos enfrentados al mismo tiempo que dependientes comerciales, con fuertes relaciones comerciales. ¿Cómo afecta esa lucha climática a la hora de mirar esos bloques, a la hora de mirar cómo estabais señalando, Estados Unidos llega a Trump? Alemania, en Europa, en medio de los compromisos, se está echando, en medio de la crisis energética, uso del carbón para hacer frente a esa crisis. China, evidentemente, inmerso en ese objetivo, también consumiendo esos fuertes niveles de carbón. ¿Cómo afecta esa lucha a la hora de enfrentar a estos bloques y, sobre todo, a lo que considera ese espacio temporal para tomar las medidas? ¿Cómo puede afectar verdaderamente a los efectos del cambio global? Guillén, si te parece, empezamos contigo, sobre todo por diferenciar además lo que son efectos reales del cambio climático de lo que no es. Pues sí, realmente, o sea, vivimos en una atmósfera, estamos inmersos en el cambio climático, es decir,
digamos que estamos dentro de este escenario. Pero no debemos confundir episodios extremos como los que ha ocurrido hace poco en Valencia, o pueden ocurrir en otros sitios del mundo. Lo que pasa es que ahora nos ha tocado a nosotros y nos parece que esto es el fenómeno más grave que ha pasado, ¿no? Pero bueno, hay muchos otros países y muchas otras áreas geográficas del planeta que están afectados más frecuentemente, incluso, a eventos extremos como este. Y estos eventos extremos pues son propios de la climatología de un sitio, como lo es, por ejemplo, el Levante peninsular. Y luego está el cambio climático. Los efectos del cambio climático pues son el derretimiento de glaciares, la reducción de la disponibilidad de agua dulce, por ejemplo, en la superficie de la Tierra, el aumento del nivel del mar. Esto es realmente el cambio climático, y cambios que son perdurables en el tiempo. Los efectos puntuales de una dana, aunque sean de un impacto muy alto, pues esto es un fenómeno meteorológico, pero cuando hablamos de clima son efectos más perdurables, y sobre todo sería esto, el aumento del nivel del mar y la pérdida de disponibilidad de agua potable, agua dulce en la superficie de la Tierra. Teniendo en cuenta la huella que hace, por lo tanto, en ese verdaderos puntos claves del cambio climático, ese escenario en el que China va a seguir quemando, y hasta ese objetivo temporal, ¿no? Hasta conseguir esa transición que hablaba María José, luego pasamos a ello. No sé hasta qué punto ese parón también, si llega por parte de Estados Unidos, puede dificultar esa lucha, precisamente por hablar de fuentes tan importantes, ¿no? De voces tan importantes a la hora de llevar a cabo esa lucha. Guillem. Sí, bueno, o sea, el hecho de que estén aumentando todavía la concentración de gases de efecto invernadero no hace más que alargar la respuesta del hombre a la crisis climática. No se está dando esta respuesta todavía. Está demostrado que los efectos los gases de efecto invernadero son los responsables del aumento de temperatura. Son los gases que químicamente son triatómicos, tienen tres átomos. El CO2, por ejemplo, pues dos de oxígeno, uno de carbono, y todos los triatómicos son gases de efecto invernadero. Pues como más haya en la atmósfera, más capacidad de calentamiento, de alojar ondas térmicas tiene la atmósfera, y por lo tanto más cálida será la Tierra. Esto es indudable. Entonces, como más alarguemos, como más tardemos en dar la solución a esta reducción, pues más estaremos tardando a esperar que las temperaturas se normalicen o sigan el ciclo natural de la Tierra. Por lo tanto, si quemamos combustibles fósiles, es indudable que estamos aumentando los gases de efecto invernadero, y por lo tanto estamos incrementando el posible, que lo desconocemos porque no sabemos dónde iría, pero estamos alterando el ciclo natural de la Tierra. Continuando con esa mirada, ¿cómo afecta esa lucha climática, mirando esos bloques, María José, sobre todo viendo lo que es la lectura por parte de China, ese desarrollo, esas ciudades que buscan ciudades del futuro ante esa gigantesca población frente a lo que son también economías más desarrolladas como son Europa y Estados Unidos? ¿Cómo afecta? Bueno, yo quería destacar, primero refiriéndome a un comentario que se ha hecho aquí en el panel, que realmente los ciclos de lluvias y de temperaturas han existido siempre. China siempre ha estado sometida, digamos, es una región vulnerable y siempre ha habido inundaciones. De hecho, la presa de las Tres Gargantas y el control de los ríos ha sido un tema permanentemente contemplado por el gobierno chino. Respecto al gobierno chino y a las ciudades, yo creo que es más importante resaltar que frente al cambio climático el gobierno chino siempre ha sido tremendamente pragmático, y frente a la transición ecológica, que es uno de sus objetivos, siempre ha primado el desarrollo económico. Entonces, buscar ese equilibrio entre la transición ecológica y el desarrollo económico siempre entra en contradicción, porque es un país
como he mencionado anteriormente, que tiene una escala enorme, 1.300 millones o casi 1.400 millones de habitantes, ¿no? Entonces, alcanzar, digamos, ese equilibrio es importante. Las ciudades, evidentemente, es un punto de acción importante. Todo el tema de la movilidad es un tema que se está estudiando de una manera muy científica, diría yo, porque he estado bastante implicada en este tema también con alguna universidad. Y luego está el tema de el suministro energético, ¿no? China solamente proporciona un 17% de energías renovables al conjunto del mix energético, ¿no? y casi un 57% de combustibles fósiles. Entonces, China es un quiero y no puedo, ¿no? Alcanzar ese equilibrio en China es complicado por la escala, por la complejidad del país, pero hay, digamos, una narrativa que camina hacia, digamos, una civilización ecológica que ellos llaman. No sé si he respondido totalmente a lo que me preguntabas, pero creo que es importante resaltar, digamos, la complejidad de alcanzar un desarrollo ecológico en China por la escala del país, por la complejidad demográfica que tiene. Sabía perfectamente, porque era precisamente esa gran diferencia entre un bloque como puede ser Estados Unidos y Europa, mucho más desarrollado en el sistema, ¿no?, moderno, pero claro, la magnitud de la población que se maneja en el gigante asiático no es comparable y en un momento en el que siguen apostando por ese crecimiento. Por seguir mirando precisamente a ese bloque, a cómo afecta a los bloques esa lucha climática, Aníbal. Bueno, mira, primero, no sé, ¿terminó tu pregunta? Sí. Precisamente, que cómo ves esa lucha climática, de alguna manera, cómo le enfrenta a los intereses, porque claro, estábamos hablando del difícil equilibrio de China, los intereses comerciales que siempre hay, y luego aparte la necesidad de ese impulso de crecimiento, las rivalidades, en fin. Sí. Yo quería reafirmar un poco lo que dijo la compañera recién. Es muy difícil pedirle a una nación del tamaño como China de que desista de ese uso de las energías no renovables, ¿no? Las fósiles, por ejemplo, en este caso. El uso de carbón en China es gigantesco. Brasil es uno de los consumidores muy grandes de carbón. Estados Unidos también. Europa ahora, en estos últimos 3 años, está consumiendo carbón como nunca antes. Entonces, es muy difícil plantearse ese pase definitivo hacia una energía verde. Donald Trump lo acaba de reafirmar, de que lo primero que va a hacer es salirse de todo este asunto y continuar con su política energética, ¿no? Entonces, creo que sí, que es una situación que se puede plantear de aquí a tal vez a 20 o a 30 años, tal vez. Hoy el mundo no está preparado todavía para prescindir de todo esto. Aparte, si pensamos un poco, hemos llegado a grandes adelantos tecnológicos. ¿Cómo llegamos a ellos? Con las energías fósiles. Gracias a las energías fósiles pudieron llegar a las tecnologías que tenemos hoy. Entonces, es imposible definitivamente quitarle eso al mundo. Lo que sí me preocupa en esta parte, lo que hacía hoy referencia, de que esto termine en algún momento utilizándose para presionar naciones, para acorralar naciones en alguna forma en el tipo económico fundamentalmente, que no estén de acuerdo a dar ese paso a prescindir de las energías fósiles. Luis Rodrigo, ¿cómo ves ese escenario de lucha contra el cambio climático, de esos bloques, de la defensa de esas economías que tienen tanta necesidad de ese elemento fósil y además en medio de lo que es llegar de una reciente crisis energética con una geopolítica muy tensa? Pues es bastante difícil porque, como decían mis compañeros, seguimos necesitando las energías fósiles, pero tenemos el compromiso de transitar hacia las energías limpias.
Esto es un ejercicio bastante complicado. Evidentemente no podemos cortar de raíz el uso de las energías fósiles, pero sí tenemos que ir buscando esos huecos en los que podemos ir implementando recursos de eficiencia y de producción energética verde, ¿no? Pues, por ejemplo, en España tenemos amplias zonas en las que cuando vamos, pues a lo mejor con el coche, vemos molinos de viento que son capaces de generar una modesta, aunque sea modesta, cantidad de energía eólica, en el Mar del Norte también, energía maremotriz. Bueno, cualquier contribución que se pueda dar en este sentido pues es más que bienvenida, pero hay países en los que esta opción no es posible, primero porque no tienen los medios, porque no tienen los recursos, y segundo porque tampoco tienen la infraestructura o incluso el know-how para primero implementarlo, controlarlo y después para transmitir todo esto a lo que es la economía real, a la sociedad y al tejido productivo, ¿no? Por tanto, ahí hay un gap, ahí hay una brecha que también es importante subrayar y que yo creo que solo por lo menos no solo se palía con recursos económicos. Al final estamos acostumbrados a todo esto, los países más subdesarrollados en cuanto a energías de producción limpia y económicamente hablando más infradesarrollados, están reclamando eso, ayudas económicas, pero esto en Occidente despierta un poco de reticencia, precisamente porque venimos de crisis económicas en el 2008, la producida por el COVID, bueno, esas crisis recurrentes que van impactando nuestras economías de manera periódica, y eso de dar bueno, fondos económicos chirría un poco, precisamente porque en algunos casos también se ha dado en base a préstamos, con lo cual los países también más subdesarrollados argumentan que esto no hace sino sumirles en esa espiral de endeudamiento que acaba siendo totalmente contraproducente y que acaba lastrando su propio desarrollo, y lo que reclaman es que sean una especie de donaciones, ¿no? Un poco inversiones a fondo perdido, precisamente con ese argumento de que algunos han contaminado antes, han contaminado más y ahora están nos estamos viendo todos impactados por este calentamiento global, y al final pues el que más ha contaminado tiene que pagar, ¿no? Ese sería un poco el argumentario y la estrategia que persiguen. Esta doble visión de cuál es el punto de equilibrio, bueno, pues es en lo que las reuniones de la COP muchas veces se enfocan, desgraciadamente, pues sin un resultado satisfactorio, porque esas posiciones, mencionaba también María José, por ejemplo, el caso de China. Claro, hay que entender China con toda su complejidad, con toda su dimensión. Estamos acostumbrados muchas veces a pensar en China y tener la imagen pues, de las grandes urbes, pues como Shanghái, Pekín, pero China es un país muy complejo, que no todo el país tiene esa dimensión urbana. Hay zonas muy de interior que tienen un desarrollo mucho más rural, y canalizar todo esto que China quiere llevar a cabo y que es un objetivo pues loable, sin duda. Bueno, pues cómo eso que se quiere poner en Shanghái, que se puede poner en marcha en Shanghái, pues por ejemplo algún tipo de iniciativa innovadora con vistas a la producción pues energética, de calentamiento de viviendas, incluso calefacciones con energía pues limpia. De eso no se puede poner en marcha, por ejemplo, en las zonas del interior, ¿no? De lo que es la Mongolia interior, mucho menos del Tíbet o del Xinjiang. Esto hay que también entenderlo, y es normal, entre comillas, que China quiera seguir llevando a cabo ese tipo de usos de energías fósiles hasta 2030 para intentar avanzar de manera uniforme o de la manera más uniformemente posible en todo el país. Luego hablaremos de esa búsqueda de equilibrios en la sostenibilidad económica, en los desafíos, pero antes, para completar esta lectura sobre ese impacto en la lucha climática, viendo esos bloques, sobre todo Estados Unidos, Asia con China y Europa. Carlos, faltaba tu visión. No me resisto a intervenir y decir en un minuto que toda esta cuestión del ecologismo, del calentamiento global, se está utilizando también como un burladero para otras cosas. Llevamos muchos decenios hablando de que se van a derretir los polos, no sucede esto, que va a subir el nivel del mar. Hay países como Maldivas, que tiene una altitud de 1 metro, y ahí sigue Maldivas. Se utiliza el miedo constante para implementar otras cuestiones que van a afectar a cuestiones importantísimas alimentarias, para ese endeudamiento
resto de países o para cuestiones como la inmigración, y esto es muy importante. Estamos hablando de China y es trascendental. China, en esa guerra económica con Estados Unidos, que es lo que también subyace detrás de toda esta cuestión, va a realizar plantas solares en Estados Unidos, ensamblaje de coches en Tailandia, fábricas de baterías limpias en Hungría. Va a ser un gigante en esta transición económica, y este es un punto en el que Estados Unidos principalmente pues se va a oponer, y existe esa confrontación entre Estados Unidos y China. No olvidemos a otros países, como estamos hablando mucho de China porque es trascendental, pero también la India, con esa enorme población que tiene, que no se le puede pedir efectivamente que deje de contaminar a cambio de nada. Muchas veces es lo que se les ofrece. Esa eliminación de los combustibles fósiles, la financiación de los países en desarrollo, la protección comercial de las cadenas de suministro de energía limpia, todas estas cuestiones, hay muchos países que no están decididos en dar su mano a torcer, y por lo tanto, por un lado existe ese choque entre las grandes potencias, y que al final se va a traducir todas estas reuniones y todas esas buenas intenciones, yo creo que en poca cosa o en nada. Pues en este punto vamos a tener que hacer una pausa. Vamos a continuar enseguida con este tiempo de tertulia. María José, creo que me están diciendo que te tienes que marchar. Lo siento infinito, quería volver contigo. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Te marchas, ¿verdad? Sí, un placer haber compartido este panel, y espero que las conclusiones sean productivas y interesantes. Pues muy amable, hasta una próxima ocasión. Y nosotros hacemos Gracias. Y hacemos nosotros una pausa y enseguida volvemos a tertulia especial. Nos dejaba María José, también nos ha tenido que dejar Luis Rodrigo. Vamos a continuar y a esta hora, si os parece, continuamos con Carlos Paz, analista geopolítico, también con Guillem Martín, profesor de climatología de la Universidad Carlemany, y también nos acompaña Aníbal González, experto en geopolítica. Nos quedábamos mirando, sin lugar a dudas, lo que está siendo esa lucha, el difícil equilibrio entre la lucha contra el cambio climático y el equilibrio en la defensa del crecimiento económico. Ahora la mirada precisamente gira en eso, ¿no? Ese equilibrio en esa sostenibilidad económica y climática. En la lectura, por empezar con este punto de atención, y en un momento en el que lo estabais poniendo antes de manera sobre la mesa, India, China, dicen, oye, nosotros estamos gastando fósiles, pero los occidentales ya lo gastaron, ahora nos toca crecer a nosotros, defienden el derecho, ¿no?, a utilizar lo que ya se usó en Occidente, pese a lo que ya se sabe y antes no se supo. Mirando precisamente esa búsqueda de la sostenibilidad y el riesgo de que prime una cosa frente a la otra, Guillem, ¿qué lectura podemos hacer? Bueno, digamos, a veces somos un poco hipócritas, ¿no? Y queremos decir que queremos ser sostenibles, pero continuamos a la vez queriendo tener una economía creciente, ¿no? Bueno, yo creo que como sociedad, como ya sea individualmente o colectivamente, a nivel de los políticos también, pues debería haber alguna más coherencia en el discurso y decir claramente por dónde se quiere ir. Yo creo que hay tres vías, sin entrar en cuál estoy yo de acuerdo o no, pero creo que hay la vía del posible decrecimiento, o sea, es decir, digamos que volver un poco a una economía más basada en la proximidad, en no quemar combustibles fósiles y quedarnos aquí, o no quemar tantos y quedarnos aquí. Luego hay la vía de continuar quemando combustibles fósiles y continuar creciendo o queriendo crecer económicamente. Y luego hay la vía que creo que es la que se debería de defender, del cambio, digamos, de paradigma económico, ¿no? El crecimiento económico puede ser bueno,
pero que no esté basado en la quema de combustibles fósiles. Esto evidentemente entra en conflicto con muchas empresas, con muchos lobbies económicos, porque pues significa que le estás diciendo a un lobby económico que deje de ganar dinero para darle el poder a otro lobby económico. Y aquí creo que está el principal problema. En la lectura, además de esa búsqueda de sostenibilidad, está también, ¿no?, las reivindicaciones en un momento en el que las fuerzas económicas, el orden mundial, se está redibujando y, por lo tanto, la renuncia al crecimiento también disputa, ¿no?, o sentencia la evolución a futuro. No sé, Carlos, ¿cómo lo ves? Estábamos hablando en este descanso, entre bambalinas, de la relación entre ciencia y política, que no se debería juntar y mezclar nunca, pero de hecho se está dando, y se está dando hasta el punto de aplicar esa cuestión del cambio climático mezclado desde un punto de vista político e ideológico para el control social y otras cuestiones. ¿Se les puede exigir a la mitad del mundo que no consuma esos combustibles fósiles, a esa India, a esa China, y que mejore su situación económica? Yo creo que es un planteamiento enteramente irreal, y además cuando Occidente está volcado en el consumo de combustibles fósiles, me parece, y concuerdo con Guillem, en que es enteramente hipócrita, poco realista y enteramente falso. Combinar, esa es la gran pregunta que se están planteando en este COP29, de si es posible la sostenibilidad climática con la sostenibilidad económica. Tal y como está planteado la economía mundial, es enteramente imposible. Y si además le añadimos con que hay una guerra de intereses económicos entre esas potencias, entiendo que es enteramente, y que la respuesta es no. Y no solamente a corto plazo, sino a medio plazo. Esta sería la explicación por la cual China está poniendo la zanahoria del 2060 como momento en el que va a equiparar la emisión de gases nocivos para la atmósfera, pero en el fondo yo creo que lo que está transmitiendo China es que no tiene ninguna voluntad de hacerlo. A su vez, Estados Unidos tampoco. Y yo creo que en este panorama internacional tan solo Europa es la que se está creyendo con esas políticas de sostenibilidad, de intentar frenar el cambio climático, y al hacerlo solo Europa entiendo que es enteramente inútil, puesto que evidentemente es un planteamiento y tendría que ser una llevada a cabo de estas políticas a nivel global. Ese es mi punto de vista. Totalmente. Y en esa lectura, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo miras a la hora de mirar, Aníbal, ese cruce de intereses nacionales, de derechos, además haciendo repaso de la historia para sustentarse en ese derecho a avanzar en el crecimiento a pesar o a riesgo de ese calentamiento global? Sí, bien como decía Guillem y Carlos también. Yo creo que es inevitable totalmente para el desarrollo económico de naciones como India, Pakistán, China, Brasil y todas las naciones prácticamente en el gran desarrollo que están teniendo en este momento. Es imposible pedirles que renuncien de alguna manera a las energías fósiles. Ahora, lo que sí, yo digo que estábamos comentando por fuera del micrófono con los compañeros, de que deberíamos, ya que somos depredadores en cierta forma, deberíamos sí de tener un poco más de control, de sabiduría en cómo utilizamos esas energías fósiles para evitar esos daños colaterales que le estamos provocando de alguna forma al clima, no al cambio climático, al clima. Es posible, sí, que logremos minimizar un poco esos daños. Pero, bien como decían los compañeros también, existen otras intenciones por parte de potencias ya totalmente desarrolladas a gran nivel, que tienen una herramienta en esto que ellos llaman el cambio climático,
indudablemente para someter naciones. Eso es un hecho, es un hecho absoluto, absoluto. Bajo esta lectura, mirando precisamente a ese escenario tan difícil, la lucha contra el cambio climático se sigue desarrollando año tras año al amparo de Naciones Unidas, de nuevo, en un país con combustibles fósiles, con ese petróleo. Y queda entonces por ver, en medio de tantos intereses, en esa batalla, ¿cuál es la batalla duradera? ¿Cuál es la que da resultados? ¿Cuál es la que realmente se puede mantener en medio de ese pulso de intereses? Guillén, por empezar por lo más claro a la hora de mirar esa meteorología, esos efectos. Sí, bueno, a ver, o sea, la lucha más duradera será la que al final tenga el soporte económico de los distintos países y de los distintos lobbies, pero debe estar soportada por la comunidad científica también, porque es la que nos está alertando de este cambio atmosférico, del calentamiento global. Más que cambio climático, es calentamiento global, porque es un calentamiento experimentado en todo el planeta, que además está ocurriendo de forma bastante súbita, porque estamos hablando de los últimos 70, 100 años, y por lo tanto, bueno, debe haber un cambio de paradigma económico sustentado en la opinión científica, para que esto sea una conclusión, bueno, para que se pueda llegar a una conclusión sólida. Mirándolo, por tanto, Aníbal. Sí, yo creo que este COP29 por lo menos no va a tener, como decía hoy, este consenso, y sí por lo menos pueden llegar de acuerdo al menos en esa recaudación monetaria que ellos pretenden realizar en esta, y creo que no va a haber grandes cambios, y menos aún cuando una de las principales potencias, como lo es Estados Unidos y el señor Donald Trump, que se resiste terminantemente a ir adelante con este proyecto. Carlos, ¿qué expectativas tienes a la hora de mirar precisamente esta COP? Es verdad que decía, bueno, Donald Trump directamente no está, pero su sombra se alarga a lo largo de la cita, pero es verdad que ha habido muchos líderes que no están presentes en esta cita y, bueno, no sé, de alguna manera ese compromiso donde la financiación es la clave, esa batalla duradera, ¿qué es lo que puede continuar una vez que pase esta COP? Bueno, desde el momento en que vemos en que los máximos responsables de Estados Unidos, de China, de la Unión Europea, de Reino Unido, de Brasil no están, yo creo que ya está todo dicho de la voluntariedad que hay por llegar a algún acuerdo al respecto. No se puede exigir transición ecológica, aunque suene muy bonito esos términos, porque siempre estas cosas hay que adornarlas con terminología muy bonita. Hay a países que quieren llegar a un desarrollo equiparable a lo que era conocido como el primer mundo, a los países industrializados. Aquí va a haber unas cuestiones de fondo, por supuesto, ese dinero para endeudar a determinados países, pero hay unas cuestiones económicas como la competitividad, como que va a llevar a una contracción, llevaría a una contracción económica de esos países industrializados, habría unas consecuencias económicas que yo creo que ningún país está de acuerdo, quiere que eso se produzca lógicamente. Además, se necesita un 2% del PIB mundial para luchar contra este cambio climático y nuevamente nos encontramos con el escollo de que no se quiere financiar a ese nivel esa lucha contra el cambio climático. Se quiere exigir a unos países que no contaminen mientras que otros sigan contaminando. La situación yo creo que no es sensata en ningún caso y por lo tanto no se va a llegar a buen puerto, yo creo que nunca. Por terminar este tiempo de tertulia, si os parece, le voy a señalar de alguna manera a Guillén para terminar este tiempo de tertulia, para que ponga sobre la mesa realmente esa lucha contra el cambio climático, decías, la diferenciación
de los efectos meteorológicos frente a ese calentamiento global. ¿Dónde pondría la nota, la advertencia, el mensaje en este momento mientras, bueno, los discursos, la economía entra en juego, pero el calentamiento global, ¿dónde está esa preocupación, ese mayor riesgo? ¿Dónde más se puede poner el punto de atención hasta ahora? Bueno, desgraciadamente, como hemos oído, parece que coincidimos todos en la opinión que no se va a llegar a ningún acuerdo satisfactorio, pero vamos, como científicos, o sea, los que somos científicos debemos poner el foco en que este calentamiento global pues tenemos que ser conscientes que es una mezcla de calentamiento global y funcionamiento de la economía. Hoy en día, la economía y la ciudad, las ciudades, las poblaciones están concentradas en grandes urbes. Por lo tanto, esto, primero de todo, nos hace más vulnerables, pero no es motivo del cambio climático, es motivo porque pues la distribución, digamos, por una cuestión de densidad de población. Y luego, esta alta densidad de población en algunos sitios pues requiere de muchos recursos que también hay muchos recursos naturales, como puede ser la energía y la disponibilidad de agua potable. Entonces, todo esto, la energía y la disponibilidad de agua potable, es vulnerable a los efectos del cambio climático. Y como ya he comentado antes, porque el cambio climático, el calentamiento global está disminuyendo la disponibilidad de agua dulce y por lo tanto pues nos aboca a desalinizar agua, a utilizar más recursos energéticos, etcétera, y por lo tanto pues nos hace más vulnerables. Aunque tengamos sociedades muy avanzadas y grandes poblaciones que parece que sean muy fuertes económicamente, pero a nivel de, digamos, individual y a nivel de la biodiversidad nos hace muy vulnerables. Nos vamos a quedar con este mensaje. Muchísimas gracias a los tres por haber estado en este tiempo de tertulia. Gracias a Aníbal González, experto en geopolítica. Gracias también a Carlos Paz, analista geopolítico, y también Guillem Martín de la Universidad Carlemany. Gracias a los tres, feliz jornada y buen trabajo. Gracias, buenos días. Un saludo. Gracias, buenos días para ustedes.